¿cómo están? Bienvenidos a su canal JR Contable. En anteriores videos habíamos comentado sobre la importancia y la relevancia de aplicar o su aplicación en su caso son las normas de información financiera dentro de la información financiera. En su caso puede ser ya sea persona física, persona moral y sobre todo en cualquier tipo de entidad que se dedique a algún tipo de actividad económica. Independientemente del régimen, sabemos que se debe realizar un tratamiento contable de acuerdo a la normatividad contable. Sin embargo, esta información financiera también coayuda a lo que son los usuarios internos y externos para la mejor toma de decisiones, ya sea en la forma financiera, en forma de decisiones dentro y fuera de la entidad. Puede destacar algún tipo de decisiones administrativas que puede ser con la parte del personal, puede ser con la parte de operación, con los proveedores, puede ser la parte de los clientes, todo ese tipo de cuestiones. Sin embargo, vamos a visualizar en esta ocasión lo que es la parte de los estados financieros, cuál es su objetivo en común, y cuáles son las características que deben contener estos estados financieros. Lo vamos a visualizar de manera generalizada, ya que sin embargo estos estados financieros también tienen y contienen sus normas particulares para el estudio en su caso. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Esta normatividad es la NIF A1 dentro del capítulo 30, que es Objetivos de los estados financieros. Anteriormente se basaba en el hecho de que la normatividad tenía un título totalmente diferente, pero en este caso ya es más objetivo. Como bien dijimos, el objetivo de los estados financieros en este caso es proveer información financiera sobre la entidad a los usuarios existentes o potenciales para tomar decisiones económicas en relación con la entidad. Cabemos destacar que las decisiones no solo son internas, sino solo pueden ocasionar decisiones externas. Llámese que algún tipo de entidad sea en consiguiente una entidad lucrativa. Sin embargo, puede ser que algún tipo de usuario externo le sea de su interés poder hacer algún tipo de aportación como socio, y en este caso pues también la información financiera es de suma relevancia para esa persona y obviamente en su caso ver esa rentabilidad, ya que recordemos que para los accionistas no solo es el resarcimiento de su aportación inicial, sino que haya una utilidad, en este caso, para lo que son los socios accionistas, se le llaman dividendos. Para que los estados financieros cumplan su función, es necesario entender las necesidades de sus usuarios, quienes requieren información útil para tomar decisiones económicas con respecto a la entidad. Obviamente aquí nos está generalizando y sobre todo reafirmando lo que ya hemos comentado anteriormente. Un usuario de los estados financieros es cualquier ente, presente o potencial, interesado en la información financiera de una entidad. Y cabemos destacar que no solamente son las personas que llevan la operatividad de la entidad, sino que también para lo que son los socios accionistas o en su caso, también en cualquier momento que la autoridad nos pueda requerir algún tipo de información.
Vamos a ver en este caso lo que son los usuarios, cuáles pueden ser estos usuarios, en los cuales les permite una visualización de la información financiera y que sobre todo veamos ese resarcimiento. En primer lugar, tenemos proveedores actuales o potenciales de financiamiento para la entidad, tales como los inversionistas, acreedores y proveedores de bienes y servicios, quienes esperan de la entidad un resarcimiento de recursos transferidos, incluyendo un rendimiento, como anteriormente lo dijimos. No solamente es el recuperar la inversión inicial, sino que también haya un rendimiento de esa aportación inicial. Obviamente tiene sus características, tiene su tratamiento contable también para que esa parte se pueda hacer viable y pueda ser repartida entre. Obviamente, cabemos destacar que cada año se debe de hacer una junta anual de accionistas para verificar toda la información, cómo va la entidad, evaluar qué tanta rentabilidad tiene, cómo va el funcionamiento, si se pueden tomar decisiones en el momento, puede haber en algún determinado caso que algún accionista quiera retirarse y también es válido. Obviamente tenemos que acatar la normatividad y sobre todo la legislación en su caso para poder hacer ese movimiento en la información financiera de la entidad. También tenemos lo que es un universo de interesados en la entidad, tales como patrocinadores, clientes, empleados, autoridades y otros. Es decir, estos son quienes no esperan que la entidad les brinden un resarcimiento económico, es decir, solamente es suma evaluación y solamente es verificación de la información, que todo esté de acorde a, para que también esta parte de universo de interesados también estén de acuerdo con la información que se esté brindando, pues obviamente sea una, una, una naturaleza real de las operaciones. Como vemos, también los clientes son una parte esencial, ya que también ellos debemos de brindar como entidad económica, se debe brindar también la información de cuánto es que los clientes deben a la entidad o con algún momento determinado algún tipo de crédito, con los patrocinadores obviamente pues saber que realmente ese beneficio económico pues, obviamente se haya utilizado para los fines en común. Los empleados en este caso pues obviamente que eh, se les pague sus prestaciones, que pues van a tener un trabajo, eh, y a las autoridades, obviamente, de manera comprobatoria, que la entidad esté operando de manera legal, por así decirlo, y que no se encuentre en algún tipo de delito que se pueda omitir, en su caso, en la información financiera, obviamente también. Esto tiene que ver mucho o se va mucho a la parte contable financiera y obviamente fiscal, ya que en este caso la información financiera emana para lo que es el pago de impuestos y obviamente que también se cumpla con la legislación de acuerdo a la autoridad competente. También, en su caso, se asume que los estados financieros de una entidad satisfacen al usuario y estos proveen elementos de juicio. ¿Qué quiere decir con los elementos de juicio? Obviamente son indicadores que la entidad debe de proveer como información financiera y información extra también, que lo queremos ver de esta manera, para que el usuario esté de acuerdo a la información que se le está brindando. Y obviamente sirve también como evaluación interna y sobre todo que vaya fluyendo de manera correcta y que no haya un tipo de error o omisión en la información financiera y sobre todo no se caiga en algún tipo de delito también. En este caso, pues obviamente el primer indicador puede ser, es la solvencia, viene siendo la estabilidad financiera en su caso, que no es más que evaluar la estructura del capital,
y obviamente satisfacer compromisos a largo plazo, es decir, que haya siempre haya ese capital necesario para poder seguir operando y obviamente que pueda eh, se le pueda hacer el devengamiento o el devengo de algún compromiso a largo plazo. En este caso, pues obviamente los pasivos en su caso que deban de solventarse. Tenemos por otro lado también lo que es la liquidez. La liquidez también es la evaluación de la suficiencia de recursos de la entidad para satisfacer compromisos de activo a corto plazo. Es decir, como vemos, las razones financieras también nos permiten entrar en esta parte importante para que la empresa también o la entidad en su caso, pueda seguir operando de manera correcta y que tenga la solvencia económica para lo que son eh, compromisos a corto plazo, es decir, en algún momento determinado, una entidad tiene operatividad de cierto límite de, actividad económica, operatividad en su caso, y obviamente que esa operatividad nos permita tener la solvencia para poder cubrir algún tipo de gastos o gastos en su caso en general para que puedan ser también en su caso pagados. Obviamente recordemos que la liquidez también nos permite evaluar esa, ese límite de gastos y sobre todo que no llegase a existir en un corto plazo algún tipo de discrepancia, que recordemos que también esto está tipificado como un delito de defraudación fiscal y obviamente tenemos que evaluar en la información financiera. Recordemos que estamos hablando ahorita en lo que es la parte objetiva de la información financiera. También tenemos por otro lado lo que es la parte de la eficiencia operativa, es decir, tenemos que evaluar los niveles de productividad o rendimiento de los recursos generados por los activos de la empresa, es decir, eh, que la eficiencia operativa sea de la manera más correcta posible y que obviamente sea satisfactoria tanto para la entidad como para los usuarios en su categoría y obviamente que pues obviamente sea una parte rentable para la entidad y que los usuarios estén de acuerdo. Recordemos que estamos hablando de usuarios internos y externos, que unos esperan un resarcimiento y otros solamente es de manera informativa. También tenemos lo que es el riesgo financiero. Riesgo financiero, pues, evaluar la posibilidad de que ocurra un evento en el futuro, es decir, que no tengamos algún tipo de evento de poder caer en un tipo de insolvencia, en su caso, propio, para que también no tengamos esa parte de que en algún momento dado se requiera de algún tipo de crédito o de algún préstamo bancario, que tengamos esa parte de solvencia también para poder resarcir esa parte de empresa. También tenemos lo que son los riesgos de mercado, obviamente, pues, pues en este caso, pues mm, la parte de factores externos, riesgos cambiarios, de interés, precios, como bien habíamos comentado anteriormente, pues es un tipo de operación que afecta, recordando lo anteriormente visto, que afecta económicamente a una entidad y que no tenemos un control total. También tenemos el riesgo de crédito, transacción de un activo pasivo financiero. Obviamente sabemos que también puede haber algún tipo de insolvencia en ese sentido y también tenemos que ser alrededor de esa información para que también el usuario esté eh, de acuerdo y que sea visible la información para poder tomar algún tipo de decisión. Riesgo de liquidez, recursos económicos a corto plazo que en algún momento dado, a corto plazo no sé de esa parte de que ya no tengamos la solvencia para poder resarcir algún tipo de gasto a corto plazo,
llámese algún gastos como lo que es el pago de la luz, el agua, obviamente si la entidad y la actividad sea parte, que sea estrictamente indispensable el tipo de gasto, también podemos ver lo que es la parte de los sueldos y los salarios, cualquier tipo de liquidez que no nos permita solventar a corto plazo. Riesgo de flujo de efectivo. En este caso, pues estamos viendo que la fluctuación de los montos del activo pasivo. Obviamente, tenemos que ver que no nos cambie el tipo de, obviamente, lo que es la parte financiera, las cifras financieras en su caso, y evaluando qué tanto tenemos de, de efectivo dentro del activo pasivo. Obviamente, por lo regular, la actividad operativa de la entidad siempre es a corto plazo, pero también tenemos a largo plazo que también debemos de evaluar. Tenemos por otro lado también la rentabilidad, o obviamente en este caso debemos valorar la capacidad de la entidad a generar utilidades y obviamente o incrementos de netos, es decir, tenemos que ser constantes en lo que es el control interno de la entidad y obviamente tenemos que evaluar mes con mes, estar verificando la información financiera, qué tanto tenemos de activos, inventarios, activos fijos, eh, que realmente estemos produciendo, que haya generación de utilidades en su caso para que podamos seguir operando. Obviamente sabemos que dentro del estado de resultado integral vemos esa parte financiera en donde tenemos esa ganancia después ya de lo que es el pago de los impuestos y también tengamos ese resarcimiento para poder seguir en la inversión de cualquier producto o servicio que la entidad esté dedicando a utilizar. Por otro lado, si bien evaluamos todos ese tipo tipo de situaciones en el cual debemos resarcir de información financiera a los usuarios, también tenemos en esta normatividad también nos menciona cuáles son esos estados financieros básicos, ya que sin embargo solamente nos quedamos en dos, que es el estado de situación financiera, el balance general, como bien lo conocemos, o el estado de resultados. Y sin embargo tenemos más estados financieros que también tienen una normatividad contable particular, que en su caso vamos a ir viendo más adelante. En este caso vamos a ver de manera generalizada cuáles son esos estados financieros básicos que nos brindan la información financiera para que también seamos actores a los usuarios. En primer lugar tenemos que el primer estado financiero básico es el estado de situación financiera. El estado de situación financiera básico que representa la información relativa a los recursos, que son los activos, y fuentes de financiamiento pasivos y capital contable de la entidad a una fecha determinada. Recordemos que el estado de situación financiera se elabora de manera mensual, aunque también lo podemos hacer este, al final, anual también, pero de preferencia es siempre de manera mensual, ya que evaluamos cada mes lo que es la parte de los activos, recordemos el conteo físico de inventarios, cuando se ofrecen productos a la venta, cuando es a lo mejor un tipo de productos que se tengan que producir en el giro industrial, también debemos de evaluar esa parte para saber también qué tipo de solvencia económica y liquidez tenemos también para poder cubrir los gastos, ya sea a corto o a largo plazo. Entonces, en este caso, el primer estado básico sería el estado de gestión financiera. En segundo lugar tenemos lo que es el estado de resultado integral. El estado de resultado integral también tiene su norma particular. En su caso, de manera generalizada, el estado financiero es un estado financiero básico para entidades lucrativas
que presenta la información relativa a los ingresos, costos y gastos, así como la utilidad neta y el resultado integral de una entidad durante un periodo cultural. Sabemos destacar que este estado de resultado integral es de suma importancia y relevancia para para la determinación de los impuestos y obviamente la utilidad. Nosotros, en su caso, al usuario le permite ver qué tan rentable fue en un año calendario o en un cierto determinado tiempo. Ya que vamos a destacar que el estado de resultados integral se elabora de manera anual. Sin embargo, no descartamos que también pueda evaluarse de manera mensual junto con el estado de situación financiera. Por consiguiente, también tenemos el estado de actividad. ¿Qué es el estado de actividad? Es el estado financiero básico para entidades con propósitos no lucrativos que presenta la información relativa a sus ingresos, costos y gastos, así como el cambio neto en el patrimonio contable en un periodo contable. El estado de actividades, si bien no es muy común, pero también es de suma importancia, ya que este estado de actividades se encuentra en la norma NIP B16, estados financieros para entidades con propósitos no lucrativos. Es decir, también se debe evaluar, se debe de realizar para en la elaboración y lo es la parte de la información financiera. Es decir, no todas las entidades se dedican de manera lucrativa, va a haber ocasiones que hay, o va a haber entidades, o hay entidades en su caso que se dedican es la parte de la labor social, entonces también puede ser la parte de las asociaciones civiles que manejan ese tipo de actividades y también se debe de elaborar de manera concreta y en base a su normatividad particular. Por consiguiente, también tenemos el estado de cambios en el capital contable. ¿Qué quiere decir? El estado financiero básico para las entidades lucrativas que presentan los movimientos incrementales iniciales y finales del capital contribuido y capital ganado durante el periodo contable. Es decir, este estado financiero también tiene su normatividad contable particular y obviamente también más adelante vamos a hablar cada uno de ellos, cómo se estructura y cómo se determina un estado de, de cambios en el capital contable y sobre todo los que hemos mencionado anteriormente. Este también nos sirve también para verificar que el capital contable sea el adecuado, verificar si hay algún tipo de ingreso, algún tipo de capital, ya sea en el contribuido cuando los accionistas aportan un tipo de capital y el ganado cuando es la parte de lo que es la reserva legal, de acuerdo a la Ley General de los Mercantiles y sobre todo la utilidad, las utilidades. Maneja otro tipo de conceptos que vienen dentro de lo que es el estado de resultado integral, pero lo veremos más adelante. Y por último también tenemos el estado de flujos de efectivo, es decir, el estado financiero básico que presenta la información financiera acerca de las entradas y salidas de efectivo durante un periodo contable. Es decir, vamos a realizar este estado de flujos de efectivo que también tiene su normatividad particular contable también. Y también vamos a evaluarlo y vamos a revisarlo y vamos a identificar algún tipo de ejemplos también cómo es que se elabora este estado de situación financiera en la parte del estado de flujos de efectivo. Este también nos determina mucho y nos sirve mucho en la información financiera para poder verificar las entradas y salidas de efectivo, obviamente el flujo de efectivo de acuerdo a lo que estamos haciendo, es decir, si entra un cierto determinado tipo de efectivo que se esté eh, aplicando en cualquier tipo de operación, ya sea operativamente, en la operación, en la parte de financiamientos o también en la parte en lo que es en lo que es la liquidez y y obviamente en conjunto todos los estados financieros que sean un cruce de información. Recordemos que los estados financieros básicos
ya sea la entidad sea entidad lucrativa o no lucrativa, debe de congeniar y debe de cruzar un tipo de información en cada estado financiero para que todo esté realmente concorde y de acuerdo a lo que estamos realizando. También en su caso tenemos ya partiendo en otro sentido, ya evaluamos, ya revisamos eh, toda la información que requiere y que es de necesidad para el usuario en común. También tenemos dentro de los estados financieros tipos de estados financieros, es decir, estados financieros que nos permite evaluar de manera particular de acuerdo a lo que se esté realizando. En primer lugar tenemos estados financieros consolidados. Estos son aquellos que abarcan a dos o más entidades que conforman una entidad económica, es decir, en este caso un ejemplo Apple que maneja este, varias entidades que conforman una sola entidad. También tenemos por otro lado estados financieros no consolidados, es decir, son los que corresponden a una entidad controladora en lo individual, es decir, sin incluir los de sus subsidiarias empresas. En este caso, una empresa, recordemos que es totalmente diferente a una entidad económica. Esta es de manera más generalizada y obviamente pues, está constituida por varias personas físicas. También tenemos estados financieros individuales, son los que corresponden a una sola entidad jurídica, los cuales suelen ser emitidos para diversos fines específicos, tales como para fines legales, es decir, una entidad económica sin tener inversiones asociadas, es decir, no requiere de algún tipo de inversión y que solamente son de manera particular. Tenemos por otro lado también que son los estados financieros combinados, es decir, son aquellos que corresponden a una entidad informal que se integra por dos o más entidades económicas que no estén ligadas por una relación de entidad controladora subsidiaria. Obviamente, estos conceptos de controladora y subsidiaria los vamos a ver más adelante en los estados financieros para determinar estos conceptos más específicos y que entendamos un poquito más esa parte. Ahorita estamos viendo de manera generalizada y en este ejemplo pues es una entidad económica informante mayor, obviamente la cual es la que tenga mayor patrimonio, es decir, la que tenga el mayor control es la que va a estar informando a los demás dentro de los estados financieros combinados. Sin más preámbulos, en este sencillo eh, video comentamos sobre la importancia de la información financiera para los usuarios, ya sea internos o externos. Esa es la objetividad que se debe de concretar y debe de determinarse en cualquier tipo de entidad económica, en cualquier tipo de actividad. Obviamente, recordemos que la información financiera no solamente se va a dar de manera cuantitativa, sino también de manera cualitativa y también vamos a ver esa parte más adelante en alguna normatividad particular, un tipo de características que también debemos de evaluar y que no debe de faltar en la información financiera. Si bien amigos, esta información es de suma relevancia, ya que eh, tanto para los usuarios internos y externos y también para cualquier tipo de ente económico que se dedique a cualquier actividad económica y que debe de tener alguna base fundamental y un entendimiento este, primordial para que puedan realizar, evaluar y sobre todo tener una información financiera más concreta y sobre todo que se realiza de manera lo más correcta posible. No, no, no sin antes agradecer y como siempre pedirles que se suscriban al canal y sobre todo que estén al tanto de la información que vamos y contenido que vayamos subiendo para que sea de manera más sencilla, más
más entendible posible. Y también, obviamente, si tienen algún tipo de comentario, me lo puedan poner en los comentarios y yo con gusto me daré el momento y a la probabilidad de tiempo que me permita. Muchas gracias.